Ahora un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Este eslogan para este año, que hay elecciones regionales y locales el 29 de octubre, este eslogan de Sinergia Informativa, que para algunos suena como excluyente, pero allá él que ni siquiera excluir, porque si no se quiere excluir, pues hace parte de los que están bien informados para que tomen decisiones inteligentes, interesantes y calificadas, como ustedes. Entonces, ese eslogan es muy importante porque precisamente los que están incluidos en nuestra participación democrática para escoger y decidir lo mejor este 29 de octubre, pues cobra mucha relevancia este año. Vuelvo y digo, porque es que se trata de eso, de que estemos muy bien informados y que escojamos muy, pero muy bien. Aquí pues les presentamos a los candidatos, pero obviamente es bien importante que les invitemos también a pensar, y para eso invitamos a los estrategas. Por eso hoy está con nosotros Orlando Goncalves, quien es consultor y estratega político, para que hablemos un poco de lo que va a pasar desde el punto de vista de los electores y del punto de vista de lo que esperan los candidatos, la participación. Bienvenido, Orlando Goncalves, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Como siempre, un gusto poder saludarte y compartir contigo y con tu audiencia. Gracias a usted, señor, por estar con nosotros y siempre aceptar nuestra invitación. Bueno, así, grosso modo, para empezar, ¿cómo ve usted este año electoral en Colombia? Vamos a elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Se presenta interesante porque como el cuadro político colombiano cambió a raíz de la elección del año pasado, donde gana el presidente Gustavo Petro, pues esto movió todo el escenario político. Comenzó por realizarse unas alianzas a nivel del Congreso de la República, con el objetivo por parte del gobierno del presidente Petro de aprobar algunas reformas. Logró aprobar la reforma tributaria con muchas modificaciones, pero la logró aprobar y ahora pareciera que está empantanado y algunos partidos comienzan a retirarle el apoyo a ciertas reformas con las que no están de acuerdo, con las que no comparten. Entonces, eso se va a ver reflejado en las regiones. ¿Por qué? Bueno, primero porque pareciera ser que la oposición política sigue dividida. Los partidos que estaban en la coalición de gobierno, como el liberal, el conservador, a nivel del Congreso, en las regiones van a buscar su propio camino y el pacto histórico que tiene algunas fisuras que ya se le ha notado y se notó fundamentalmente con el cambio que se hizo a nivel de algunos ministerios, pues eso también se va a ver reflejado en las regiones y no está claro todavía el panorama de algunas incógnitas que hay por allí. Por ejemplo, se especula que Rodolfo Hernández podría ser el candidato del pacto histórico en Santander para la gobernación. Entonces, política, todo es posible y eso sería un escenario que poca gente se imaginaría, pero está allí latente y pudiera ser. Todo puede pasar entonces, mire usted. Eso es muy cierto lo que usted dice. Lo primero es, esos partidos de coalición o de gobierno, pues a mí me gusta incluso que tengan, entre comillas, una posición, digamos, de independencia a la hora de mirar, debatir y aprobar las reformas. Se cayó en la política y la reforma de la salud, pues ya vimos que los partidos liberal, la U y conservador dijeron, no señores, es que si no tienen en cuenta nuestras propuestas que son técnicas, no políticas, y se lo dicen a la ministra de Salud, entonces más bien nos retiramos. Entonces, por ese lado, vemos que las cosas, me gusta desde el punto de vista de la consecuencia ideológica, suena. Pero, y desde el punto de vista de lo que usted plantea, de las proyecciones políticas para las regiones, aquí en Antioquia está claro, se están conformando dos bloques grandes, por ejemplo, de aspirantes a la gobernación de Antioquia, uno en torno a lo que llaman Antioquia plural
y otro en torno a lo que llaman la alianza Petro-Quintero, Gustavo Petro, Ariel Quintero, y lo mismo pasa en la ciudad de Medellín. Pero venga, doctor Goncalves, eh, ¿tiene el partido o la coalición Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro tiene alcance verdadero, pragmático en las regiones y en las localidades a la hora de darles fuerza a sus candidatos? Opinión todavía la tiene. No, no hay duda de que el presidente Petro tiene un liderazgo aún sólido. Es evidente que ha sufrido desgaste, es evidente que su nivel de favorabilidad ha bajado, eso es absolutamente normal. Eh, Sin embargo, para la cantidad de problemas que ha habido dentro de su propio gabinete, para el hecho, las contradicciones que se presentaron entre ellos mismos, para el hecho de que muchos programas tardaron en llegar a las regiones y hay algunos que todavía están en fase de elaboración, me parece que a pesar de todo eso tiene alguna fortaleza. Esa fortaleza también va a estar o podría medirse en función de qué tipo de candidatos coloquen en las alcaldías y en las gobernaciones. Si es gente, si escogen gente que sea absolutamente leal, sin importar cuán conectadas estén con los ciudadanos y con los electores, probablemente no les vaya bien. Si por el contrario abren la puerta y buscan a gente que, además de compartir ciertos criterios y ciertas propuestas con el gobierno nacional, estén conectados con la gente, puede tener algo de fuerza. Va a ser un torneo interesante, sin duda. Y la gran ventaja que tiene hasta ahora el gobierno del presidente Petro es que la oposición está muy fragmentada. Entonces, por un lado, tienes a un bloque más o menos sólido, hay algunas fisuras, sin duda, en el pacto histórico, pero es evidente que la oposición está muy dividida. Muy bien. Orlando Goncalves, él es consultor y estratega político. Con esta generalidad, en este primer informativo, enseguida volvemos con él, con algo que nos toca a nosotros. Vamos a hablar de la complejidad de la decisión electoral. Ya regresamos. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Estamos hablando con Orlando Goncalves, él es consultor y estratega político. Vamos a entrar a un tema que tiene que ver con nosotros, los electores. Él tiene una idea clara sobre lo que puede ser, mira lo que suena paradójico, una idea clara sobre lo que es la complejidad de la decisión electoral. Y bueno, vamos a molestarlo sobre este tema, pero primero veamos esta frase. Voy a coger una frase, tres frasecitas voy a tomar de una columna que suele sacar todos los miércoles Orlando Goncalves y sobre ella empezamos a hablar sobre el tema. Esta es la primera frase, dice, a propósito de la complejidad de la decisión electoral, en la cascada de toma de decisiones el elector comienza a pensar seriamente en votarle a ese candidato. Y todo esto se da sin que la campaña hasta el momento le haya solicitado el voto al elector. Orlando Goncalves, ¿usted qué quiere decir con esto? Empiece por favor el análisis. Muy simple, en el fondo es muy simple. El manual de campañas electorales de hace apenas 20 años atrás decía en su tomo 1, capítulo 1, para ganar una elección usted debe hacer tres. La primera, dé a conocer su nombre. La segunda, dé a conocer su oferta electoral. Y la tercera, pida el voto. Eso ha cambiado dramáticamente y eso hoy en día ya no funciona. Entonces, perdón, lo que funciona hoy día es, en primer lugar, campañas tienen que llamar la atención de los candidatos, la atención de los electores. ¿Y cómo llamas la atención de los electores? Llamas la atención hablando de temas de interés mutuo.
Es decir, el elector tiene que sentir que esas cosas de las que está hablando el candidato son cosas que le interesan a él como candidato y a mí como elector. Por lo tanto, si le interesan a él como candidato en las mismas cosas que a mí, ese señor se parece a mí o esa señora se parece a mí, piensa como yo, siente como yo. Una vez que eso sucede, entonces entramos en todo un proceso donde el elector busca simplemente identificar quién es esa persona que le está hablando de esos temas de interés mutuo. Y cuando lo logra, entonces se forma en su mente una imagen positiva o negativa sobre ese personaje. Si es negativa, es como si agarráramos la cascada en la parte de arriba y cerráramos la llave y ya no fluye el agua, se interrumpe el proceso. Pero si es positiva, el agua sigue fluyendo en la cascada y entramos en un proceso donde el candidato, el elector busca conocer un poco más de ese candidato o de esa candidata y busca saber, bueno, si es casado, si es divorciado, si estudió, si trabajó, qué hizo, un poco para sentirse más cerca de esa persona que está hablando de cosas que le interesan a él y que le preocupan a él y al candidato. Y cuando eso sucede, entonces entra en el proceso de la intención de voto. Yo comienzo como elector a pensar, ya que ese señor se parece a mí, ya que él habla como yo, siente como yo pudiera votarle. Y fíjate que en todo este proceso nunca le pedimos el voto. Lo que tienen que hacer las campañas modernas es inducir al elector a que por sus propios medios y con su pensamiento llegue a la conclusión ese es el candidato o la candidata que a mí me conviene y que le conviene a mi familia. Sí. Usted habla de cascadas. Hay etapas de esa cascada. Etapa uno, etapa 2, etapa 3, la cascada uno, o no sé, cascada uno, cascada 2, cascada 3, o para entender mejor. Hay un proceso, igual que la cascada, nace en la parte de arriba de la montaña y luego cae. Y hay un flujo continuo. Entonces, en la toma de decisión del elector es lo mismo, hay un flujo. El primer paso es llamar la atención, el segundo paso es llamar la atención con cosas de interés mutuo. El tercer paso es identifico quién, yo como elector identifico quién está hablando de esas cosas que a mí me interesan. El cuarto paso entonces es, bueno, averiguo un poco más sobre ese candidato o esa candidata. Quinto paso, en vista de que tengo una imagen positiva de ese candidato o candidata, tengo una imagen que me dice que esa persona piensa y siente como yo, entonces yo puedo pensar en votarle. Muy Entonces bien. no Entonces hay veamos esta manera frase. de saltar, no hay manera de saltar etapas. Igual que Muy la bien. cascada, eso lleva su curso. Muy bien. Entonces llego a esta. Esta que usted plantea en su teoría, la última etapa de la cascada. Veámosla acá en esta diapositiva. Donde la caída, veamos la diapositiva, ahí está, en la complejidad de la decisión electoral, donde la caída de agua en términos de la metáfora que utiliza Orlando Goncalves se funde con el caudal del río o donde el proceso que se creó para ayudar al elector a tomar su decisión llega a su fin y se transforma en un caudal de votos mediante la concreción del voto. Ese sería el momento más feliz del candidato porque el caudal, como dice usted, se concretaría en su favor. Claro, por eso te lo dije, lo comenté hace un momento. En este proceso y en esta forma de abordar las campañas electorales modernas, no se pide el voto, se induce al ciudadano a que piense y se acerque a ese candidato y que él llegue por sus propios medios a la conclusión de que ese es el candidato o la candidata que le conviene a él y a su familia y por eso va y le vota. El proceso es muy simple a la final. El proceso es como si yo un buen día tocara la puerta de tu casa y te saludara y te pidiera 50.000 pesos para dárselo a mi candidato. Tú no me los vas a dar, no me conoces, no sabes quién soy. Bueno, pedir el voto es exactamente lo mismo.
O sea, yo llego, toco la puerta, te entrego un folletito y te digo, mira, vota por este candidato, el candidato X. O sea, te estoy pidiendo tu voto sin conocerte, sin que tú me conozcas y además para otra persona. Entonces, es igual que pedir el dinero prestado. No funciona. Lo lógico es entrar en esta dinámica de inducir al elector a que él solo llegue a esa conclusión. Y esa herramienta es tan poderosa que combate las viejas prácticas de la compra de votos, de la lechona, de la cerveza, porque yo no manipulé al elector. Yo lo que hice fue permitirle, ayudarle, facilitarle el proceso para que él llegara a esa conclusión. Entonces, cuando ese elector toma la decisión de votar por un candidato específico, lo hace porque él se convenció de que era la mejor opción. Y eso las campañas modernas funcionan así. Pensar que hacer publicidad masiva, pensar que comprar votos, pensar que llegar en el último minuto a pedir el voto funciona, es un error. Está claro lo que usted dice, más lo que plantea usted es complejo. O sea, no es tan fácil entonces aspirar a ser elegido gobernador o alcalde o diputado, concejal o edil, si es que debo hacerlo de esa manera como usted lo plantea. De ahí la expresión, la complejidad de la decisión electoral. Corte para mensaje, ya regresamos. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Estamos conversando con Calves, él es consultor y estratega político. Estamos hablando sobre las elecciones del 29 de octubre y todo el proceso de aquí para allá, que tiene que ver con algo bien importante. Es el que gana es porque tiene votos, muchos votos más que el resto, pero es complejo obtener esos votos. Y voy a sintetizar con esta diapositiva un poco lo que usted ha dicho para preguntarle algo sobre cómo se hace realmente hoy en día, más allá de lo que ustedes plantean, las campañas. Esta es la diapositiva, dice, la cascada, aquí en la complejidad de la decisión electoral, la cascada tiene sus etapas y sus tiempos, como lo ha venido diciendo Orlando Goncalves, no se pueden soslayar esas etapas y esos tiempos. Y las campañas deben saberlas leer e interpretar, para así ayudar al lector. Y la palabra mágica que diría yo es la que usted ha utilizado, Orlando Goncalves, inducirlos a dar sus pasos hacia la decisión de votar por mí, que es lo complejo. Pero entonces, Orlando, esa forma de hacer política de hoy en día, en medio de nuestra polarización, de hablar mal del otro, de incluso ser infame, de difamar, injuriar, calumniar y querer sacarle sangre y matar al otro, entonces eso no tiene que ver, o sí tiene que ver con este proceso. Me parece que nada tiene que ver. ¿O qué dice usted? En mi opinión coincido contigo, no tiene nada que ver, porque las elecciones no se trata sobre los candidatos, las elecciones se trata sobre los electores, sobre lo que ellos piensan, lo que sienten, lo que les angustia, lo que ellos anhelan. Las elecciones se trata de cómo un candidato le va a dar respuesta a esos planteamientos que tiene el ciudadano. Entonces, enfrascarse en la pelea política chiquita de yo te acuso, tú me acusas, yo te demando, tú me demandas, yo te digo barriga verde, tú me dices sapo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no le interesa al elector, eso no le interesa al ciudadano, al 99% de los ciudadanos no le interesa. Le interesa saber cómo vas a resolver los problemas, cómo vas a hacer que yo tenga una mejor calidad de vida y que mi familia esté más segura. Eso le interesa al ciudadano. Entonces, entrar en las diatribas políticas no tiene ningún sentido y eso hace que se aleje la gente de la política, porque te lo pongo muy sencillo. Cuando tú estás en un restaurante y de repente hay una mesa donde se presenta un pleito,
¿qué haces tú? Te levantas y te vas para un sitio más lejano o te vas del restaurante, porque tú fuiste ahí a comer, tú fuiste ahí a disfrutar de una comida, no a presenciar una pelea. Bueno, cuando los políticos se ponen a pelear entre ellos, es exactamente igual. La gente se aleja, no quiere saber nada de esto. Reitero, las elecciones se tratan sobre los electores, sobre lo que ellos piensan, sienten, quieren o anhelan, y no sobre los candidatos. Pero también hay gente, yendo a la metáfora suya de los comensales, pelea ya y otros se frotan la mano y sacan el celular y graban. Y son de esos que dicen, ¿quién va a dar el primer puño? Permítame la expresión. Y eso precisamente está muy alimentado por las redes sociales hoy en día, en la que corre tanta sangre y tantas heces. Entonces, a ver, ¿cómo usted me descifra esta situación que es real, la que le estoy planteando? Mire, sí hay morbo. Por ejemplo, yo estoy llegando ahorita de Panamá, llegué hace 2 días de Panamá y pasó un caso horrible donde una señora, algo pasó, todavía no está claro qué pasó, se salió de la carretera y cayó al mar. Bueno, y hubo una persona que grabó el carro hundiéndose y, ay, se hunde el carro, pero no hizo nada por tratar de ir a buscar a la gente que estaba dentro de ese carro. Entonces hay cierto morbo, pero eso es la minoría. No, afortunadamente todavía es la minoría. Pero la gran mayoría, cuando se trata de política, cuando hay pleitos políticos, la gente lo rechaza, la gente se retira, la gente no quiere saber. Por lo tanto, enfrascarse en un pleito político de dime y direte no tiene ningún sentido. ¿Verdad que usted diga eso? Porque una campaña de acá de Sinergia Informativa es, hombre, participemos y ojalá masivamente, pero también seamos capaces de detectar a esos infames, a esos injuriosos, calumniadores, a esos que quieren destruir al otro para ganar su campaña, para no votar por ese. Ojalá fuera así. Y ojalá fuera también cierto que uno no se aburra más porque la apatía que ha existido siempre en torno a la política, diría uno, como usted lo ha planteado además, que con toda esta situación que existe de polarización, hace que uno se aleje mucho más. En fin, Orlando Gocalves, entonces, para ir como ya redondeando esa conversación con usted, que me deja muy satisfecho por lo que acaba de plantear precisamente, hay que creer en la gente, hay que pensar, como decimos aquí, que la gente es bien informada, que es inteligente, interesante y calificada para tomar la decisión y empatizar, permítame emplear la expresión, ser empático con ese que realmente ofrece la solución a mis problemas. Sí, pero el proceso es a la inversa. El primero que tiene que empatizar es el candidato o la candidata. Ese es el que se tiene que conectar emocionalmente con los electores. Y cuando logra esa conexión, entonces ese elector se informa y ese elector piensa y ese elector decide. Si no, si el elector no encuentra una motivación para conectarse con el proceso de elecciones, pues no lo va a hacer y por eso tristemente en Colombia las elecciones, la abstención ronda sobre el 45-50%, o sea, la mitad de la población prácticamente no le interesa, ni siquiera va a votar. ¿Por qué? Porque no hay una motivación, porque los candidatos no logran establecer esa conexión emocional. Entonces, el primer paso es que el candidato escuche a los ciudadanos o la candidata escuchen a los ciudadanos y empaticen con ellos, empaticen con sus realidades y con sus vidas y en esa misma medida entonces habrá un proceso recíproco de parte de los ciudadanos. Orlando Galvez, consultor, estratega político, qué bueno que vuelva a aceptar usted esta invitación y obviamente en adelante lo vuelva a hacer porque creo que nos ayuda a construir cultura política y nos ayuda a incluso entusiasmar más que desestimular a tanta gente que hace parte de ese 45, casi 50% de apáticos. Porque si no participamos consciente e inteligentemente, los otros deciden mal por todos. Muchísimas gracias. Mucha suerte en su labor como consultor y estratega político, Orlando González. Gracias a ti, Roger, y un saludo a toda la audiencia.
Y termino precisamente diciéndole nuevamente a nuestra audiencia, hombre, inteligentes, interesantes y calificados, bien informados. Veamos que lo que dice Orlando Goncalves nos da un papel protagónico bien importante. Vamos nosotros a tomar decisión votando por los buenos de verdad, por los que me induzcan a que yo debo votar por ellos, más no aquellos que me induzcan a que siga siendo infame como ellos. Gracias. Chao.